Yo era un creyente frustrado porque yo desde niño me inculcaron la religión, ¿no? Entonces ahí yo crecí creyendo en una religión y hacía todos los cultos, ¿no?, de la iglesia que fue inculcado, ¿no? Entonces lo que yo fui aprendiendo no me daba resultados, ¿no? Porque yo notaba que así problemas que yo tenía, siempre estaban ahí los problemas, ¿no? Que yo buscaba una solución principalmente en el problema de la salud. Porque yo recuerdo que siempre fui una persona muy enferma. Desde niño, cuando no tenía una enfermedad, tenía otra enfermedad. Y ahí la señora que me cuidaba, que es mi abuelita, ¿no?, porque quedé a cargo de ella, ella siempre me daba, bueno, así, medicamentos caseros, o a veces me llevaba al doctor, pero no daba mucho, ¿no?, para ir al doctor por la situación económica, ¿no? Apenas alcanzaba para comer, ¿no?, para los alimentos, ¿no?, para la escuela, todo eso. Cuando fui creciendo, cuando era joven, pues participé siempre del grupo joven, ¿no?, de la iglesia. También salía a evangelizar también, ¿no? Hacíamos grupos en las casas, evangelizábamos, ¿no? Pero siempre yo veía que siempre problemas de salud siempre estaban ahí. Aunque yo pedía para Dios o me sentía bien, ¿no?, estando en la iglesia, ¿no? Pero cuando salía era otra vez la misma situación, ¿no? Porque esa enfermedad en el estómago me llevaba de emergencia al hospital, porque yo no aguantaba, era algo insoportable que mi estómago, que yo tenía que tirarme, ¿no?, en el suelo para agarrarme con el brazo, ¿no?, para el dolor tan fuerte. Entonces solo en emergencia que me daban medicamento para controlar ese problema. Aún con mi creencia yo pedía para Dios, pero no aconteció nada, ¿no? Siempre el problema estaba ahí, solo medicamentos que me controlaban. Porque al transcurso de otro año, 2 años, otra vez yo iba para emergencias y así. Pasaba otro año controlándome con los medicamentos y otra vez iba a emergencia, ¿no? Siempre estuve así. Y hubo un momento que yo me indigné con lo que estaba yo pasando con mi fe. Porque decía yo, pues, ¿cómo voy a seguir todo el tiempo así, no? Pasa un año, pasa otro año y mi vida sigue de la misma manera. Yo digo, algo tengo que acontecer, alguna solución tiene que haber para lo que estoy pasando, ¿no? Porque ya toqué tantas puertas por aquí y por allá y sigo de la misma manera. Fue en la Iglesia Universal que yo empecé a entender lo que realmente me faltaba en mi vida. Entonces ahí fue que yo empecé conociendo más de Dios, así obedeciendo, ¿no? Primeramente obedeciendo, ¿no? Y siempre pidiendo la dirección de Dios y yo luego a los primeros días yo miré resultados. Empecé a actuar mi fe basada en la palabra de Dios, lo que nos enseñaban aquí en la iglesia y entonces yo noté lo que era el camino de la fe, cuando uno ponía en práctica las cosas de Dios y es así que el Espíritu Santo me guía, me dirige. Ya no tengo más esos complejos, ¿no?, que tenía yo desde niño, que todo tiempo cargaba muchos complejos, muchos traumas. Estaba yo débil en todas las áreas de mi vida. Por los mismos problemas yo no podía yo avanzar, no podía yo conquistar nada. Siempre estaba yo con mis pensamientos pequeños, que yo siempre iba a vivir así, ¿no?, que era lo que yo me tocaba que vivir. Entonces yo aquí encontré una razón de vivir y me he fortalecido espiritualmente y ahora es cuando tengo nuevos objetivos y nuevas metas y lo estoy realizando ahora en mi vida. Conquisté en mi vida el Espíritu Santo, ¿no?, que es lo más importante. Y con el Espíritu Santo yo he ido avanzando, ¿no?, he ido logrando mis objetivos, ¿no? Actualmente, antes siempre he tenido problemas en el trabajo, siempre me faltaba porque todo el trabajo era escasez, ¿no? Solo recibiendo los trabajos mínimos, el mínimo, ¿no?, en el trabajo. Y ahora he conquistado trabajos mejores, ahora estoy en una situación estable, ¿no? Y actualmente logré conquistar un carro, ¿no? El carro que yo quería, un carro que es del año, ¿no? Y antes yo no tenía yo esa condición, ¿no? Por mi situación que vivía no había cómo, ¿no? Entonces a través de la fe yo he visto que todo uno perseverando y luchando y poniendo por obra la palabra de Dios, uno mira los resultados en su vida de uno.